desde un piloto perdiendo el control de su coche, conduciéndolo hacia la muerte. Phillips was killed when his car was forced up into the wall as an accident unfolded in front of him. He was 26 years old. ESPN sends its condolences to the family. Hasta un descuido fatal que hizo saltar por los aires a un piloto japonés. Estos son los accidentes más devastadores, producidos en carreras que acabaron en muerte instantánea. En octubre de 1995, Russell Phillips, un hombre de 26 años apodado Bobby, era un piloto prometedor en la división de deportes de NASCAR. Era bombero voluntario y ministro juvenil de la iglesia en Mint Hill, Carolina del Norte. Y la carrera de 67 vueltas, que originalmente iba a celebrarse el miércoles por la noche, fue pospuesta para el viernes debido al huracán Opel. Phillips había ganado la pole el martes y celebraba su primer puesto de salida en Charlotte. Apenas unas horas antes de la carrera, comentó a los periodistas: solo esperaba clasificar entre los 5 primeros para no tener que lidiar con mucho tráfico. Era un piloto local amable y educado, con un futuro prometedor. En la vuelta 17 de la Winston 100, ocurrió un fatal accidente frente a él en la curva 4. 2 coches perdieron el control en la pista interior. El joven conductor, Stephen Howard, intentó evitar los autos y subió hacia el exterior, pero Phillips, que iba detrás, chocó la rueda delantera izquierda de su coche con la parte trasera derecha de Howard. Esto provocó que ambos vehículos subieran la pista y se estrellaran contra la valla metálica, volando ambos por los aires. Y el Chevy de Phillips volcó hacia su lado derecho y golpeó el muro de acero con el techo primero. As an accident unfolded. Phillips was killed when his car was forced up into the wall as an accident unfolded in front of him. He was 26 years old. ESPN sends its condolences to the family. Phillips, the pole sitter, crashed into the retaining wall in turn 4. The impact of the crash. Phillips falleció cuando su coche fue empujado contra la pared en medio del accidente frente a él. ESPN expresó sus condolencias a la familia. Phillips, quien había logrado la pole, chocó contra el muro de retención en la curva 4, y el impacto fue tan fuerte que el techo del coche literalmente se despegó. La jaula de seguridad no pudo soportar la fuerza. En esa época, y los coches de NASCAR no contaban con el refuerzo de barra central en el techo, que no se implementó hasta 1996. La falta de protección en la jaula de seguridad de Phillips fue clave en su muerte. Tras el accidente, los oficiales de NASCAR, incluido el director Gary Nelson y el presidente del circuito de Charlotte, Humpy Wheeler, investigaron la escena en busca de pistas. Se encontraron fragmentos de metal retorcido y restos del cuerpo de Phillips. Algunos informes indicaron que uno de sus brazos fue encontrado en la valla y su casco en el pit road con la cabeza aún dentro, aunque esto es un área gris. Las fotos del accidente se utilizaron más tarde en la investigación. La muerte de Phillips generó un intenso debate sobre los diseños de las jaulas de seguridad, los métodos de construcción y las técnicas de inspección de los coches de la división limitada de NASCAR Sportsman. Y Gordon Eugene Smiley fue un talentoso campeón de carreras en circuito que hizo la transición al automovilismo de ruedas abiertas en Estados Unidos. Comenzó en el SCCA, Club de Automóviles Deportivos de Estados Unidos, como adolescente y ganó múltiples campeonatos, estableciendo 25 récords en pista. En 1979, se mudó a Inglaterra para competir en la serie británica Aurora Fórmula 1, logrando 8 finales entre los 10 primeros y una victoria dramática en Silverstone. Su éxito le permitió unirse a las carreras de coches de Indy en Estados Unidos. Para mayo de 1982, Smiley estaba con el equipo Fletcher Racing y se preparaba para su tercera participación en el Indy 500. El 15 de mayo, en el primer día de clasificaciones, Smiley comenzó un recorrido de calentamiento en su coche March 81C con motor Cosworth.
A pesar de no estar en una vuelta cronometrada, se preparaba para su intento oficial. Al acercarse a la curva 3, el coche comenzó a deslizarse por sobreviraje. Al intentar corregir, las llantas delanteras volvieron a agarrar la pista bruscamente, lo que hizo que el coche se dirigiera de forma violenta hacia el muro exterior de la curva a una velocidad extremadamente alta. El coche golpeó el muro frontalmente, con una velocidad estimada entre 300 y 320 km por hora. Smiley murió instantáneamente debido al impacto brutal, y algunos testigos informaron que pudo haber sido decapitado. Indianapolis car, Gordon Smiley going turn 3 at this point. Boggles the mind to observe that only one man, Gordon Smiley in 1982, has died at Indianapolis in the past 14 years. The question must be asked surely, are we going too fast? Because a driver can surely never survive anything of this kind. The debris was held in by the fence that's specially designed for that. But as you can see, the car busted. Y en la pista entró en una suspensión extendida, mientras los equipos de seguridad y médicos trabajaban en el lugar del accidente. Esta tragedia fue la primera fatalidad en Indianápolis desde 1973, cuando Art Parr y Sweat Savage murieron en un accidente múltiple. Gordon Smiley sigue siendo el último piloto que falleció durante las calificaciones para el Indy 500. Roland Ratzenberger, un piloto austriaco, comenzó su carrera en monoplazas a finales de sus 20 años. Tras destacarse en la Fórmula Ford, ganó varios campeonatos nacionales y europeos a mediados de la década de 1980. En 1986, capturó la famosa Fórmula Ford Festival en Brands Hatch. Luego avanzó por la Fórmula 3 británica, Fórmula 3000 internacional y el automovilismo de resistencia, terminando quinto en las 24 horas de Le Mans de 1993. En 1994, consiguió un asiento en la Fórmula 1 con el equipo Sim. El 30 de abril de 1994, durante las últimas calificaciones en Imola, Ratzenberger sintió que tenía una vuelta rápida por hacer. Ya había establecido un tiempo que lo habría colocado en la parrilla bajo condiciones normales. Al salir para un intento más rápido, algo salió mal. En la vuelta anterior, el coche tocó un bordillo, dañando el alerón delantero. Ratzenberger intentó continuar, pero a más de 300 km por hora, el alerón se rompió, levantando las ruedas delanteras del coche. Esto hizo que el coche se descontrolara y fuera directo al muro de cemento en la curva Villeneuve, a una velocidad estimada de 310 km por hora. La falta de barreras de energía en ese punto provocó una desaceleración brutal de aproximadamente 500 gramos, una de las más altas registradas en un accidente de Fórmula. Ratzenberger, qualifying for only his second Grand Prix, hit the wall at 300 km per hour. There was little anyone could do. The 31-year-old was crushed. El personal médico y los mariscales llegaron al lugar en menos de un minuto, y Ratzenberger fue llevado al centro médico de Imola antes de ser trasladado en helicóptero a un hospital cercano en Bolonia. Allí, los médicos determinaron que había sufrido múltiples lesiones fatales, como una fractura basal del cráneo, un trauma severo en el pecho y una aorta desgarrada. Takashi Yokoyama fue un piloto japonés subestimado, que comenzó su carrera en el karting y en series junior en Japón, como el N1 Endurance y la Fórmula Ford. En 1994, compitió en la serie británica de Fórmula Vauxhall Lotus y, en 1995, subió a la Fórmula 3 británica con el equipo Toms. Disfrutó de un comienzo prometedor, ni terminando como subcampeón en la categoría B del Campeonato Británico de Fórmula 3 de 1995 y logrando un podio en la carrera de apoyo del Gran Premio de Macao ese año. Tras una difícil temporada en 1996, regresó a Japón para competir en el Campeonato de Fórmula 3 de Japón en 1997 con el equipo Dom Racing.
Sin embargo, su rendimiento fue modesto, con un coche del ARA F396 más antiguo. En octubre de 1997, Yokoyama aún no había conseguido puntos en el campeonato. Durante la ronda celebrada el 19 de octubre en Fuji Speedway, ocurrió un accidente en la curva 1, cuando los coches de Shigakazu Wakisaka y Coronel se tocaron, volcando el coche de Wakisaka sobre el de Coronel. Ambos pilotos salieron ilesos, pero los restos de los vehículos y el coche volcado detuvieron la carrera, lo que llevó a la salida del coche de seguridad. Cuando Yokoyama, que había arrancado en el puesto 17, circulaba a 260 km por hora en la recta, Mei vio las banderas amarillas y no pudo reducir la velocidad a tiempo. Su coche chocó con otro que estaba frenando, lo que lo lanzó al aire y lo estrelló contra la estructura que sostenía la señal del cartel principal de la recta. El impacto destrozó el coche de Yokoyama, destruyendo por completo la cabina y la estructura del arco antivuelco. Yokoyama sufrió lesiones catastróficas, incluida una contusión en el tronco encefálico, y murió instantáneamente en el accidente. La carrera fue detenida inmediatamente y los oficiales cancelaron el evento. Estos fueron los accidentes con muertes instantáneas más horribles de todos los tiempos. ¿Cuál de ellos te impactó más? Te leemos en comentarios. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal para no perderte el siguiente video, que es aún más loco. Hasta la próxima.